Pascual Movit, la única leche enriquecida en calcio, con zinc, magnesio y manganeso para cuidar de tus huesos, músculos y articulaciones. Mucho más que una leche calcio. Hay casi 500 obras de arte que formaron parte del patrimonio de Castilla y León y que por uno u otro motivo están fuera de la comunidad. Las Cortes Regionales estudian las fórmulas que permitirían recuperar algunas de ellas, sobre todo las que salieron de forma ilegítima. Buenas tardes. La ubicación de las obras de arte ha sido en los últimos días uno de los asuntos que ha contribuido a reavivar la polémica política. Todo nacía con la petición del gobierno vasco de la cesión del Guernica. La obra de Pablo Picasso lleva 30 años siendo el mayor atractivo del Reina Sofía en Madrid. Diego Cano. Sí, el ministro de Cultura ya ha negado cualquier posibilidad de que pueda abandonar su ubicación actual este Museo Reina Sofía. El traslado podría dañar la integridad del cuadro. Antes de las palabras de Ernest Urtasun había cruce de declaraciones entre Isabel Díaz Ayuso y políticos del PNV. En unos minutos lo vemos. Estaremos en Ávila para conocer la nueva promoción de viviendas colaborativas. Las han visitado la ministra y el consejero de la Junta. Están pensadas para los jóvenes. Respetando su independencia, comparten zonas comunes como la lavandería. Hoy les hablaremos de las alergias ambientales, tos, picor de ojos, mucosidad. Estamos en una de las épocas del año en las que más afloran. En Castilla y León hay 3 provincias en nivel rojo: Valladolid, Zamora y León. Nos adentraremos en las únicas minas navegables subterráneas de todo el país. Están en Burgos, cerca de Belorado. La experiencia es única y permite conocer de primera mano cómo se extraía el manganeso. Estuvieron activas hasta los años 60. Fíjense en estas obras de arte. Son solo algunas de las que han cuantificado desde las Cortes de Castilla y León. Hay unas 500 localizadas, aunque podrían ser muchas más. Todas tienen en común que formaron parte del patrimonio de la comunidad y que se encuentran fuera de nuestras fronteras por diferentes motivos. Muchas de ellas salieron con procedimientos jurídicos y éticos cuestionables. Hoy en el Parlamento Regional se están celebrando unas jornadas que analizan cómo recuperarlas. Lidia Bartolomé. Sí, una jornada académica que se ha celebrado aquí en las Cortes y que ha contado con numerosos expertos de diferentes materias. Aquí se han analizado las obras de arte que en su día salieron de forma ilegítima de nuestra comunidad y también de las diferentes opciones legales que hay para su restitución. Por el momento hay identificadas 489 piezas que formaron parte de iglesias, monasterios, catedrales o conventos de nuestra comunidad, pero que hoy en día y por distintos motivos se encuentran en colecciones particulares o en museos de todo el mundo. En razón de ventas, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX, pues pasaron a diversas manos hasta que llegaron a las instituciones que actualmente se preservan. Es decir, la mayoría se vendieron a particulares o coleccionistas que posteriormente las comercializaron internacionalmente, pero también hay otra parte más oscura e incierta. Sabemos que hay algunas obras que salieron de su emplazamiento original y posteriormente aparecen en una colección particular y en un museo. ¿Cómo se produjo? Pues es algo que todavía no hemos podido documentar. Ahora la pregunta es, ¿se pueden recuperar esas obras de arte? La respuesta es compleja y depende de cada caso, aunque los procesos para su restitución son variados. En el plano jurídico podemos iniciar un litigio, tanto en España como en el extranjero, pero también podemos acudir a mecanismos no judiciales, como puede ser un arbitraje o una negociación entre las partes. También se producen devoluciones fundamentadas en cuestiones morales. Hay propietarios que cuando conocen el origen ilícito de su pieza consideran que lo correcto es devolverla. Sin olvidar que la política puede incidir a la hora de resolver estos casos. El Guernica de Picasso es el que ha subido la temperatura del debate político en estos últimos días. El gobierno vasco pidió su traslado al Museo Guggenheim de Bilbao y la presidenta de la Comunidad de Madrid consideró esa demanda como una catetada. Le replicó Aitor Esteban del PNV con su idea de combatir la pandemia del COVID tomando cañas en los bares. Al final, el que ha zanjado la polémica ha sido el ministro de Cultura. El cuadro no se va a mover de la capital de España, principalmente porque podría sufrir daños irreparables en el traslado.
Encima de la mesa una propuesta, el traslado del Guernica del Museo Reina Sofía de Madrid al Guggenheim de Bilbao para conmemorar el 90 aniversario del bombardeo en el que se inspiró Picasso. Lo llevamos haciendo décadas. Sería una muy buena forma de avanzar en la reparación al pueblo vasco. Criticando el Lehendakari que tildaran este movimiento como una cuestión de Estado. Sacaron a Franco de su tumba en el Valle de los Caídos y no son capaces de traer un cuadro. Cuando el gobierno aún no se había pronunciado, la presidenta de la Comunidad de Madrid defiende que la cultura es universal y que no tiene sentido acudir al origen. Porque entonces llevamos toda la obra de Picasso a Málaga, lo que me parece que es cateto. La polémica se aviva a pesar de los intentos del PP y la Moncloa por calmar las aguas. Si los técnicos dicen que el Guernica no debe viajar, creo que los políticos tenemos poco más que opinar. Técnicos, profesionales, quienes tienen que analizar esta situación. Zanjando el ministro que el informe técnico cierra la puerta al traslado. Una obra que curiosamente ha tenido más de 40 traslados, que ha viajado por todo el mundo. Por el riesgo que suponen las vibraciones inevitables en cualquier transporte, vibraciones que pueden provocar nuevas grietas o incluso desgarros. De momento y hasta nuevo aviso, esta obra seguirá viendo pasar el tiempo y a los turistas desde su emplazamiento habitual. Volvemos al Parlamento Regional. Allí Carlos Pollán ha hablado de las negociaciones. El que fuera candidato de Vox ha confirmado que el PP no le ha llamado para hablar de la mesa de las Cortes, aunque afirma que tiene una relación fluida con Fernández Mañueco. También ha descartado llegar a un acuerdo de gobierno antes del martes y ha asegurado que Vox todavía no ha decidido si presentará candidatos a la mesa. Entiendo que si en alguno de los casos tenemos posibilidad, por la representación que tenemos, de acceder a un puesto, no es que peleemos por los sillones, sino que nos puede corresponder y podremos estar con ello, pero no lo hemos decidido todavía. No sería factible tener dos puestos en la mesa, ¿no? El secretario general del PSOE en Castilla y León asegura que su formación aún no ha decidido quién será su candidato para la mesa de las Cortes. Además, Carlos Martínez también ha valorado los últimos acercamientos entre PP y Por Ávila. Creo que son maniobras de distracción, realmente, porque poco tiene que decir Mañueco, ¿no? Es que se está jugando, el partido se está jugando en Madrid, el partido se está jugando entre Abascal y Feijóo, sometiéndonos una vez más, pues se hará cuando se cierre Aragón, Extremadura y cuando se cierre Castilla y León con Andalucía y dentro de un acuerdo nacional. El consejero de la Presidencia es el que está al frente del órgano encargado de organizar los procesos electorales y hoy ha hecho un balance muy positivo del que hemos vivido estas semanas. Ahora lo que espera es que los partidos alcancen acuerdos pronto. Ahora a esperar que los representantes que todos hemos elegido, los representantes que van a constituir las Cortes de Castilla y León, asuman la responsabilidad que también tienen política y por lo tanto seamos capaces de, una vez que se constituyan las Cortes de Castilla y León esta próxima semana, tener un gobierno autonómico más pronto que tarde. Un consejero que asistía esta mañana a la asamblea de la Mancomunidad Bajo Pisuerga, en Cigales. El Bocil publica hoy la convocatoria de 2026 de ayudas para este tipo de asociaciones de municipios. Son casi 12 millones de euros, con los que se financia en un 75% la compra de camiones de recogida de residuos y de otro tipo de maquinaria para mejorar los municipios. Inmersos en plena campaña de la declaración de la renta, la agencia tributaria ya ha pagado un total de 93 millones de euros a unos 172.000 contribuyentes. En total ya se han presentado más de 2.200.000 declaraciones. Y también debemos tener en cuenta las deducciones que podemos tener en la renta. Por ejemplo, si hablamos de vivienda. A nivel nacional podemos desgravarnos parte del alquiler, de la compra de una casa y parte del dinero que hayamos invertido en hacer más eficientes nuestros hogares. Ahorro que también podemos tener en nuestra comunidad, al igual que si tuviéramos una vivienda en el mundo rural. Son ayudas especialmente centradas en los jóvenes, población que desde la Junta siguen apoyando su emancipación. Precisamente hoy, el consejero de Medio Ambiente y la ministra de Vivienda han visitado en Ávila una promoción de viviendas colaborativas. En junio, esta promoción de 40 viviendas asequibles en alquiler para jóvenes de la capital abulense estarán finalizadas. Cada piso tendrá unos 60 metros cuadrados con espacios compartidos como lavandería, cumpliendo todos los criterios energéticos sostenibles. Unas viviendas que se adjudicarán de manera transparente, con sorteo ante notario y en cuya construcción se han introducido mecanismos de industrialización. Estos forjados, estas fachadas que ustedes han visto, han venido de fábrica y por tanto nos ha permitido construir más rápido. Es construcción industrializada, tanto la estructura
con vuestros cerramientos exteriores, primeras calidades, eficientes energéticamente, con unos cerramientos especiales, con una caldera de pellets. Una promoción que ha sido posible gracias a la colaboración entre administraciones. Participando fondos europeos, porque estas 40 viviendas es una inversión de 5,3 millones, de los cuales 2 millones son fondos europeos y los otros 3 millones y pico, pues fondos que la Junta pone de su propio presupuesto. Estamos con más de 3.000 viviendas en construcción y rehabilitación, en distintos modelos para alquiler a los jóvenes. Hemos conseguido para Castilla y León una inversión de 670 millones de euros a lo largo de estos años, desde el año 2018, que nos han permitido la construcción y rehabilitación de más de 15.500 viviendas. El Gobierno ya ha habilitado el teléfono 047 para cualquier consulta sobre vivienda. Un sector, el de la vivienda, que está muy pendiente de los efectos de la guerra de Irán en los tipos de interés. El Banco Central Europeo los ha mantenido en su última reunión de marzo, pero su vicepresidente, el español Luis de Guindos, ha señalado esta mañana en Soria que todo va a depender de la evolución y duración del conflicto. Porque si las expectativas de inflación se aceleran, entonces inmediatamente los agentes económicos pues empiezan a comportarse, pues a pedir mayores subidas salariales, a incrementar los precios desde el punto de vista de lo que son los empresarios, porque empiezan a considerar que la estabilidad de precios no está conseguida. Y entonces ahí, evidentemente, un Banco Central tiene que actuar. Por eso, los efectos de segunda ronda, que están a su vez muy alimentados por lo que pasa en el conflicto, será lo que determine la evolución de los tipos de interés. 1 de cada 3 autónomos tendrá que pagar 135 euros más de cuota al mes en 2026. Le afectará a los societarios o colaboradores que suelen ser familiares, aunque podrán esperar hasta 2028 para compensarlo. Las asociaciones piden que se corrija esta diferencia de trato fiscal entre los trabajadores por cuenta propia y que sea con carácter retroactivo. Para las asociaciones de autónomos esta medida es ni más ni menos darnos sablazos a los autónomos. Un sablazo que afectará a 50.000 trabajadores por cuenta propia en Castilla y León. Son los llamados societarios o colaboradores, que en la mayoría de los casos corresponden a familiares. El autónomo colaborador es un autónomo que participa, que apoya, digamos, al autónomo principal, que es el que realmente es el titular de la actividad y el que, bueno, pues se tributa y demás. Y aquí es donde llega la paradoja, porque al autónomo principal sí se le ha congelado la base de cotización para 2026. Entonces vamos a encontrarnos con situaciones en las que autónomos principales con ingresos bajos tengan una cuota inferior al autónomo colaborador, que realmente no es el titular del negocio, sino el que está apoyando a esa actividad principal y a ese autónomo titular. El aumento será menor si se cotiza por encima de los 1.000 euros de base mínima, aunque los representantes de los autónomos aseguran: no vamos a aceptar ninguna subida de cuota que no conlleve una mejora en los derechos, que es lo que realmente busca el sistema, ¿no? No se trata de subir la cuota a los autónomos, sino de mejorar la protección social que tenemos. Y consideran que antes de subir las cuotas se debe avanzar en derechos. Una medida que también afectará a los graduados sociales denuncian que generará una sobrecarga inasumible para los despachos. El colectivo califica de inadmisible e intolerable la publicación tardía de esta orden de cotización y advierte que la retroactividad genera una sobrecarga inasumible. Abogados, procuradores, arquitectos y otros profesionales se han concentrado este mediodía ante la sede de la Seguridad Social en Ponferrada para reclamar al Gobierno que desbloquee la proposición de ley que les permitiría acceder al régimen especial de trabajadores autónomos. Se trata de una reivindicación que el colectivo arrastra desde hace más de 3 años. Denuncian que tras décadas de cotización en la mutualidad, muchos profesionales se enfrentan a pensiones muy bajas. También piden condiciones más justas y mayor protección social. Pedimos que todos los partidos políticos que hasta ahora nos han ayudado sigan haciéndolo, por una igualdad en el trato con todos los ciudadanos, porque hemos cotizado y pagado para poder tener una jubilación digna, y por eso gritamos a voces ya que nos tramiten de una vez la pasarela y que pasen todas nuestras cotizaciones al régimen especial de trabajadores autónomos. Hace unos minutos hemos conocido que la Fiscalía recurre la sentencia de condena a Álvaro García Ortiz. Pide así al Tribunal Constitucional que la anule porque considera que vulneró derechos como el de la presunción de inocencia. El exfiscal general del Estado fue condenado a 2 años de inhabilitación y a 7.000 euros de multa por revelación de secretos. No voy a contestar a las preguntas de ninguna.
Faltan ya menos de 24 horas para que las delegaciones de Estados Unidos e Irán se sienten a negociar en Pakistán y aún falta que acuerden cuáles van a ser las condiciones para comenzar a hablar. Irán exige que antes de nada el alto el fuego se extienda al Líbano, pero Israel sigue atacando allí a Hezbollah. Irán condiciona todo a que se detengan los ataques de Israel en Líbano. Lo ha anunciado su líder supremo Mojtaba Jamenei en un mensaje de voz que se ha difundido. No hay imágenes recientes del ayatolá, quien al parecer sigue convaleciente después de ser herido de gravedad hace semanas en bombardeos de Estados Unidos e Israel. Es la exigencia de Irán, pero Israel sigue mostrando imágenes como estas en las que dice acabar con células de Hezbollah en Líbano. Esa no es la única amenaza a las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán que empiezan mañana en Islamabad, la capital de Pakistán. Kuwait denuncia que Irán ha bombardeado una base en su territorio. Y Donald Trump dice estar muy enfadado por cómo gestiona Teherán el estrecho de Hormuz y advierte de que más les vale que no cobren peajes. Irán está haciendo un trabajo muy pobre. Ese no es el acuerdo que tenemos. Tampoco consigue el apoyo de la OTAN para una misión militar en el estrecho de Hormuz, como sí que dijo el secretario general de la alianza. El gobierno de España rechaza esa operación, de la que dice que ni se ha informado ni consultado. El presidente del PP ha dicho hoy que su partido condena la deriva belicista del mundo y que entre sus principios está el de preservar la unidad de Europa. En un foro celebrado en Barcelona ha clamado por defender sin fisuras a la OTAN. La OTAN es el mejor instrumento para garantizar la seguridad a los dos lados del Atlántico. En España hay partidos antieuropeos y anti-OTAN, incluso en el propio Gobierno de España. Cuando precisamente ahora el compromiso de toda Europa con la OTAN debe ser inequívoco. Un niño de 11 años ha muerto apuñalado en Madrid. El agresor, un joven de 23 años, se dio a la fuga y ya ha sido detenido. El ataque ha ocurrido en la biblioteca de un centro cultural de Villanueva de la Cañada. Los servicios de urgencias lograron recuperarle de una parada cardiorrespiratoria, pero finalmente ha fallecido en el hospital. El número de españoles que viajó en autobús urbano en el mes de febrero bajó con respecto al mismo periodo del año pasado. No fue así en Castilla y León, donde este transporte se ha usado mucho más. Nacho Vicente. Así lo confirma la estadística de transporte de viajeros que acaba de dar a conocer el Instituto Nacional de Estadística. Nos habla de 174 millones de españoles que utilizaron el transporte público urbano en febrero de 2026 y que, sin embargo, suponen una reducción de un 0,9% con respecto al mismo periodo del año pasado. Esto es así en España, pero no en Castilla y León, donde el dato es muy diferente. Hablamos de un incremento de 7,5%, más de 7 millones de usuarios que usaron el transporte público urbano, en que nos convierte en la tercera comunidad autónoma, en este sentido, tan solo por debajo de Extremadura y del País Vasco. Esto en cuanto al transporte público urbano. Si hablamos del transporte público también interurbano, también se produce una ligerísima bajada en el conjunto de España, un 0,1% menos con respecto a febrero del año pasado, si lo comparamos con el febrero de 2026. El programa Castilla y León Digital acaba de recibir el premio a la mejor iniciativa de divulgación de tecnologías de la información y la comunicación. Ya suma 250.000 usuarios y esperan alcanzar la cifra de 35.000 alumnos formados antes de junio, cuando llegará a su fin el último programa financiado con fondos europeos. La Junta ha anunciado su compromiso de mantenerlo en el tiempo. Va enfocado precisamente a estrechar la brecha digital y por lo tanto es una herramienta de igualdad territorial en el sentido de llegar a las personas que lo tienen más difícil para acceder a las nuevas tecnologías, sean personas mayores, sean inmigrantes, por ejemplo, o sean personas que tienen dificultades por su localización, por vivir en el medio rural. La tecnológica leonesa Proconsi se ha unido al programa Experience Plus con formaciones en ciberseguridad e inteligencia artificial. Forma parte del proyecto del ECIL para crear itinerarios de formación especializada para jóvenes en ámbitos concretos que demandan las propias empresas. La industria tecnológica está viviendo un momento disruptivo con la entrada de la inteligencia artificial y la constante digitalización de la sociedad. Y cambia todo el paradigma de lo que ha sido el sector hasta este momento. Y no se encuentran profesionales completamente formados. Las empresas venimos necesitando profesionales que estén mucho más preparados que como nos salen de los centros formativos. ECIL pone en marcha junto a la tecnológica leonesa Proconsi el programa Experience Plus Ciberseguridad, una formación especializada para jóvenes que además garantizan
garantiza un empleo dentro a la mitad de los participantes. Una formación adaptada, pero adaptada a las necesidades singulares de la empresa. Queremos fidelizar el talento, que esté a gusto, que sepa que puede trabajar en su casa. Es una inversión en las personas, puesto que incrementa su empleabilidad. Y es una inversión en las empresas, puesto que incrementa su competitividad. Este programa de ciberseguridad, que comienza en mayo, es el último de una serie que ya están funcionando en la comunidad, con una inversión de 4,5 millones de euros. Se están realizando 7 proyectos con 7 empresas en Castilla y León. En breve se lanzarán otros 4. Y ya en la provincia de León hay 4 proyectos de estas características. Además, Proconsi pondrá en marcha otro programa orientado en la inteligencia artificial con plazas para 15 alumnos. Los profesionales de la medicina de familia se enfrentan a muchos retos. Atender a un volumen de población cada vez mayor con menos facultativos, afrontar agresiones frecuentes y formar a los nuevos médicos que se encuentran realizando el MIR en los centros de salud. De todo ello se debate en las jornadas nacionales de la asociación Semergen, en la que jóvenes y veteranos insisten en que la atención primaria es el gran pilar de la salud. La medicina de familia hace sostenible el sistema público de salud. Lo que hace es que no llega al segundo nivel porque tú antes lo has resuelto. Esa es nuestra función, resolver. De hecho, el 80-90% de las consultas se resuelven, aunque no se vean, en el primer nivel asistencial. Y luego está el tema por el tema de las huelgas y demás, todo el tema de las horas que echamos para que nuestros pacientes estén lo mejor atendidos posibles. Y a veces aparece esa desmotivación porque es difícil hacer un equilibrio entre la vida profesional y la vida familiar. Con la primavera llegan las alergias, aunque ya desde los meses de febrero y marzo, cuando terminaron las lluvias, los alérgicos empezaron a tener los primeros síntomas. Así está hoy el mapa del polen. León, Zamora y Valladolid en color rojo, con niveles altos de polen en el plátano de sombra, los abedules y las moreras. Llegan semanas difíciles para los alérgicos que además se van a complicar con las precipitaciones que se esperan este fin de semana. Se abre la temporada de alergias. Mira, por eso me pongo las gafas, porque cuando empieza el mes de abril, mal. Estos son los mapas de cómo está la situación en cuanto a los niveles de polen. Gramíneas y olivos, los que más problemas dan. También el plátano de sombra. Hay más pólenes, pero los que realmente dan problemas a nuestros pacientes son esos. Las gramíneas es el césped, entonces cuanta más lluvia hay en otoño, sí que hay más césped, más polinización de polen de gramíneas. Cuando cae mucho el polen, sí que empiezan a picar mucho los ojos. Y hay más síntomas. Respiratorios, de nariz, estornudos, moqueo, lagrimeo. No tengo alergia, pero mi madre sí, lo pasa fatal, la pobre. Sí, se le mete aquí como el polvillo, los ojos, le llora un montón, fatal, fatal. Mi padre tiene muchísima alergia, sí, lo lleva fatal. Sí, todos tenemos a alguien cercano que lo pasan fatal. Y este año yo creo que lo van a tener un poco crudito porque nos ha llovido mucho. Cada año se diagnostican casos nuevos, sobre todo entre jóvenes, que es la franja de edad a la que más afecta. Pero también a partir de los 50-60 años se puede hacer uno alérgico al polen. A todos ellos, aparte de la medicación, solo les queda evitar zonas con mucha vegetación. Está entrando en la primera cámara de exposición ambiental del sur de Europa. El objetivo, saber exactamente a qué polen es alérgica y si es candidata a vacuna. Es una medida que es fiable, es una medida que es segura y que utilizamos como un diagnóstico de precisión. El Hospital Ramón y Cajal es el primero en contar con esta infraestructura única en España. Salamanca podría ser uno de los próximos centros en disponer de esta instalación. Yo creo que tendrán muchas posibilidades de extenderse esta posibilidad de las cámaras. Desde el primer momento la paciente está expuesta al polen que se introduce a través de un difusor. Es el equivalente a un día de primavera, salvo porque aquí todas las condiciones están controladas. Nosotros podemos ver de forma real qué cantidad estamos metiendo de polen para intentar que sea lo más estable posible. ¿Te ha llegado ya el correo? Vale. Cada 15 minutos la paciente evaluará sus síntomas, congestión, lagrimeo, tos, no solo de forma subjetiva. Hacemos 2 pruebas para valorar objetivamente la función bronquial y nasal. En solo 30 minutos el polen ha causado síntomas significativos en la paciente. La prueba ya se puede considerar positiva, así que ya vamos a salir, ¿vale? Podrá contar con una vacuna específica que mejorará su calidad de vida.
Pues nadie mejor para complementar esta información respecto a las alergias que nuestro meteorólogo, porque hoy hemos visitado uno de los árboles más comunes a la hora de provocar este tipo de molestias en la población. Sergio. Sí, además también son los árboles más típicos en nuestras ciudades, Antonio, por su rápido crecimiento y su gran porte, que da mucha sombra, pero su parte negativa es esa, que su fase de polinización es muy agresiva, sobre todo en estas fechas, fundamentalmente en el mes de abril. Pero mañana, con esas precipitaciones que esperamos, que siempre ayudan a limpiar un poquito el aire, tenderá a mejorar ligeramente la situación, lluvias que se concentrarán por la mañana, sobre todo en zonas del norte, y luego a lo largo de la tarde irán apareciendo también con relativa intensidad en zonas del sur y sobre todo del noreste de nuestra comunidad. Pero eso será ya mañana. De momento, y nos centramos en las altas temperaturas que vamos a tener en estas próximas horas. De hecho, ya en algunas zonas pasamos de los 30 grados, termómetros pues prácticamente veraniegos, sobre todo en zonas del centro y del oeste de nuestro territorio. En Pascual hemos creado algo que escapa a cualquier definición. Imagina un batido que recuerda a un helado, pero que parece una suave crema con lo mejor de la leche. ¿Lo tienes? Pues tampoco es eso. Solo sabemos que se llama Pascual Lateado y que está buenísimo. Un placer que no se deja definir. Mañana es el Día Mundial del Parkinson y hoy las asociaciones han adelantado la celebración por toda la comunidad. En Valladolid, bajo el lema "No soy Parkinson, sino persona", han salido a las calles de la ciudad para contar cómo viven con la enfermedad. En nuestra región, más de 8.000 personas sufren esta patología degenerativa que no tiene cura, aunque sí tratamiento que mejora la vida de las personas. Nosotros tenemos pacientes mayores, la mayor parte de ellos son mayores, pero cada vez tenemos pacientes más jóvenes. Yo, de hecho, empecé con 42 años, que es algo que no es tan raro actualmente. Cura no tiene, es degenerativa, sigue degenerando, pero es verdad que hay tratamientos que hacen que la vida sea más fácil. Una operación que hace 25 años que se está haciendo en el cerebro, que eso ayuda bastante. Y esa operación está desarrollando cada vez mejor. Los astronautas de Artemis vuelven a la Tierra esta madrugada en un angustioso vuelo de 13 minutos. Es el momento más peligroso de lo que queda de misión. Los 4 tripulantes caerán al Océano Pacífico cerca de la costa de San Diego, en California. Se trata de la reentrada más rápida y con mayor presión térmica jamás registrada. Desde este mes de abril ya se pueden recorrer en barca las galerías inundadas de Mina Esperanza. Después de una década de trabajo, la antigua explotación de hierro de Olmos de Atapuerca, en Burgos, ha convertido su nivel -4 a 100 metros de profundidad en la primera y única mina navegable de toda España. Como en la novela de Julio Verne, un auténtico viaje por el centro de la Tierra. Cuevas navegables hay muchas en España, pero esta es la única mina que se puede visitar parcialmente en barca. Después de más de 10 años de trabajo, Mina Esperanza suma una experiencia a 100 metros bajo tierra que ya es un hito para la provincia de Burgos. Hemos rehabilitado el nivel -4 de la mina, haciendo un homenaje a la tierra, a la vida en la tierra, al universo, a las estrellas. Todo esto en una zona navegable que se nutre de agua gracias a sus manantiales naturales. Una visita al más puro estilo de Julio Verne, ambientada con efectos especiales, humo, elementos que recuerdan el origen de la Tierra y de la vida y música relajante. 200 metros para recorrer con calma. Recorrer las galerías en la barca te puede llevar 10 minutos, pero la idea es estar aquí media hora parado, avanzando, retrocediendo, volviendo al sitio anterior, descubriendo nuevos detalles. Esa es la idea. Un pozo de los deseos o un geyser en una antigua piscina de drenaje son solo algunas de las sorpresas que aguardan en una mina que a lo largo del siglo XX fue escenario de durísimas condiciones de trabajo. Hemos dedicado este piso, lo hemos reconvertido, lo que debe ser un lugar de sufrimiento en el trabajo como no se ha visto, porque la vida del minero es la más dura que hay, a algo totalmente distinto. No creo que el karma del lugar ha cambiado para siempre. La travesía autoguiada tiene 2 pases diarios a las 12 y a las 4. Dispone de 4 barcas por pase con capacidad para 2 adultos y un niño. Y en el futuro podría ampliarse por galerías que aún permanecen tapadas.
No se pierdan esta exposición, Goya Hellboy, una muestra de iconografías de monstruos por Stéphane Levallois, llega a León. Son 72 obras que contraponen el imaginario de Francisco de Goya plasmado en las pinturas negras y las series de grabados de los caprichos y los disparates al superhéroe creado por el dibujante Mike Mignola en 1993. De esta forma, Levallois, artista conceptual de películas como Alien o Harry Potter, reflexiona sobre la iconografía fantástica de Goya incorporando un monstruo contemporáneo.